Muy buenas tardes, hermanos. Ya casi de noche. Es un gusto poder estar juntos alabando a nuestro Señor, estar en casa celebrando la resurrección de Jesús en esta celebración semanal que tenemos. Después de haber considerado las palabras de Pablo a Timoteo durante los domingos anteriores, quizás aparece una pregunta muy natural. ¿Por qué? Porque Pablo nos llamó a pelear la buena batalla, a guardar la fe, a a perseverar con una conciencia buena. Pero si vamos a pelear esa batalla, necesitamos entender algo. Una de las pruebas más difíciles para la fe no es solamente el sufrimiento. Una gran prueba para la fe es ver prosperar al mal mientras el justo espera. Vimos cómo terminaba el primer capítulo de la primera carta de Pablo a Timoteo y aparecen dos personas que no son justas, que no obran bien. Aparecen Himeneo y Alejandro, que rechazan la verdad y los vemos seguir adelante con sus vidas. Y aparece esta idea de preguntarnos si realmente vale la pena seguir obedeciendo a Cristo cuando el camino de la fidelidad parece ser el más difícil y el más infructuoso. Nos preguntamos qué ocurre cuando pelear la buena batalla y guardar la fe se hace costoso. ¿Qué ocurre cuando el creyente procura obedecer a Dios y sin embargo ve que los malos avanzan por caminos diferentes, pero avanzan? ¿Qué ocurre cuando la integridad parece perder y la maldad parece prosperar? Y esto no es una lucha nueva. El pueblo de Dios ha enfrentado esa tensión durante toda su existencia. Y precisamente esa tensión es la que va a abordar David en el Salmo 37. Acompáñame por favor al Salmo 37. Vivimos en un mundo que constantemente parece premiar al equivocado. ¿No te sentís así a veces? Parece que las personas injustas, impías, malas, pecadoras, todos somos malos y pecadores, todos somos impuros. Pero aquellos que deliberadamente hacen el mal, pareciera que les va bien. El corrupto prospera, el mentiroso avanza, el deshonesto se enriquece, el arrogante triunfa, el injusto acumula, el manipulador va escalando, el inmoral parece feliz. Y el justo mira eso y se cansa, se frustra. A veces no lo dice, pero lo piensa. ¿Vale la pena obedecer a Dios? ¿Tiene sentido caminar con integridad? ¿Sirve realmente confiar en Dios? ¿Tiene propósito temer al Señor? Y David conocía esa lucha, esa tensión. Por eso hace el Señor que este salmo sea especialmente pastoral. Este salmo adquiere condiciones en nuestro corazón que nos ayuda a avanzar en la fe. Este salmo no es el consejo ingenuo de alguien que nunca sufrió. Este salmo es el consejo de un hombre experimentado y que ya es viejo. Un hombre que fue perseguido, un hombre que fue traicionado, un hombre que fue difamado, un hombre que fue amenazado, un hombre que fue perseguido por hombres violentos. Y ahora, siendo viejo, mira hacia atrás y parafraseándolo nos dice, no interpretes la realidad del presente mirando el momento. Mira la realidad mirando el final. No interpretes el presente sin tener en cuenta el final de la historia. Este salmo fue escrito por David en su vejez. Y aquí David responde una pregunta que durante siglos perturba al pueblo de Dios por generaciones. ¿Cómo debe vivir el creyente cuando parece que los malos prosperan y los justos sufren? Una de las pruebas más difíciles del cristianismo es esta, es ver prosperar el mal mientras el justo está obedeciendo al Señor. Y escuchemos hoy la palabra del Señor, sabiendo que David conoce que la primera batalla en realidad no ocurre afuera del creyente. ¿Dónde ocurre? En el corazón del creyente. Lo primero que va a hacer David es confrontar la reacción más natural del corazón humano frente al éxito del impío. O sea, David lo primero que va a hacer en este salmo es señalar el corazón de la persona justa cuando ve que el impío prospera. Y el primer punto va a ser este.
el creyente debe resistir la tentación de desesperarse por el éxito del impío. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Resistir la tentación de desesperarse al ver el éxito del impío. ¿Has visto impíos prosperar? Yo sí. ¿Has cedido ante la tentación de desesperarte al verlo prosperar? Muchas veces. Pero fíjate los versículos 1 al 11, lo que dice David, Salmo 37, 1 al 11. No te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa del que prospera en su camino, porque por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más, y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en la abundante prosperidad. David va al corazón del problema, que es el problema del corazón. Va directo al problema. No te irrites. La idea no es solamente no te enojes, tiene el sentido de no te inflames interiormente, no te prendas fuego, no te calientes, no te dejes consumir emocionalmente a causa de la prosperidad del impío. David sabe que lo que pasa en el corazón es pesado y sabe que en el corazón sufre cuando el creyente fija demasiado la vista en el impío. ¿Qué pasa? Comienza la comparación. Y luego de compararse con el progreso del impío, llega la frustración. Y después de la frustración, ¿qué llega? La amargura. Y finalmente, el justo tiene la tentación de pensar, quizás la obediencia a Dios no vale la pena. Por eso el Salmo empieza prohibiendo algo antes de mandar algo. Antes de actuar correctamente, el creyente debe dejar de mirar incorrectamente. Porque el problema no es solamente lo que el impío hace, el problema es lo que produce dentro nuestro. Por eso David dice, no te irrites a causa de los malhechores, de los que obran mal. ¿Por qué? Y lo sigue explayando, dice, porque su prosperidad es temporal. No analices el presente sin tener en cuenta el final de la historia. El presente va a pasar. La visión corta, mirar solamente el presente, produce ansiedad, produce frustración, produce amargura. El impío parece sólido, parece fuerte, parece firme, parece que nunca será derrotado, pero es hierba que se seca rápido. Parece permanente, pero en realidad es solo humo. Es solo humo. Parece fuerte, pero en realidad está desapareciendo. El pecado siempre aparenta una estabilidad que en realidad no tiene. Y por eso el Salmo nos llama a algo positivo. Fíjate los imperativos. Confía en el Señor, haz el bien, pon tu delicia en el Señor, encomienda al Señor tu camino, confía callado en el Señor, espera en Él. Tú necesitas este Salmo varias veces al año. Y posiblemente vos también. Si no es hoy, va a ser pronto. Pero hace falta que miremos la realidad con los ojos que el Espíritu Santo nos da, con la visión que el Espíritu Santo nos permite tener. David nos llama al creyente a controlar al impío, llama al creyente a descansar y disfrutar a Dios. Porque la ansiedad nace cuando queremos gobernar una realidad que solo Dios puede gobernar. No te irrites a causa del impío. No dejes que produzca algo dentro de tu corazón. Y los imperativos de esta sección nos dan el antídoto para un corazón irritado por causa del impío. Estamos estudiando Timoteo.
¿Cuánto puede haber estado sufriendo nuestros hermanos justos viendo viendo a Alejandro y a Himeneo prosperar dentro de la iglesia? Estaban sufriendo. Y me gusta conectar el Salmo con esa realidad. Y también, sobre todo, me gusta conectar ese Salmo con lo que podemos vivir hoy o mañana o lo que vivimos hacer. Fíjate los imperativos, ese antídoto para este corazón irritado por causa del impío. El primero, confía en el Señor. Solo voy a mencionar los imperativos positivos. Confía en el Señor. La respuesta al caos no es cinismo, no es aportar más maldad, es fe. No una fe superficial, sino una confianza profunda en el carácter de Dios. Dios sigue siendo soberano y justo. Confía en el Señor. Cálmate. El segundo imperativo, haz el bien. No es sino espiritualidad pasiva. Voy a esperar que pase lo que pase. No, dedícate a hacer el bien. No respondas al mal abandonando la obediencia. Seguí obedeciendo al Señor. Tercer imperativo, pon tu delicia en el Señor. Y acá está el centro del asunto. Muchas veces nos frustramos porque secretamente lo que deseamos es lo que el impío tiene o está logrando. Y dice, no esperes disfrutar de eso que el impío todavía tiene. Lo que dice, disfruta de Dios. Porque cuando Dios se vuelve el deleite del corazón, el brillo del mundo, el brillo de la prosperidad del impío, comienza a perder intensidad. Cuando aprendo a ver a Dios y disfrutarle, las cosas terrenales empiezan a ser menos atractivas. La clave es esa, disfrutar a Dios. El problema muchas veces no es que miramos demasiado al impío, es que queremos disfrutar lo que el impío disfruta. Vos disfruta del Señor. Y aparece otro imperativo, encomienda al Señor tu camino. Literalmente, rueda, empuja tu carga sobre Él. Qué difícil que es esto, ¿no? Qué difícil que es llevar nuestra carga al Señor, especialmente cuando nos malinterpretan, cuando nos acusan injustamente, cuando otros prosperan mintiendo, cuando parece que la verdad gana y la verdad es la que pierde la batalla. Y David te dice, no cargues vos lo que Dios te mandó a entregarle a Él. Rueda tu carga al Señor. Encomienda al Señor tu camino. Y termina diciendo esta sección, confía callado en el Señor. Y es como contracultural porque nuestra carne no quiere confiar callada. ¿Qué quiere nuestra carne? Vindicarse. Quiero expresar lo que tengo atragantado acá. Reaccionar, defendernos, responder inmediatamente, descargar el poder de nuestra ira. Tenemos ganas de eso. El Señor dice, confía callado en el Señor. La fe aprende algo muy difícil, esperar sin desesperarse. Hermano, es importante no interpretar la realidad mirando el momento presente. Tenemos que interpretar la realidad mirando el final de la historia. La historia todavía no terminó. Cálmate. Confía en el Señor, no te irrites por causa del malo. El problema es que muchas veces interpretamos la realidad mirando solamente el momento, pero David nos llama a lo largo del Salmo a mirar al final. Hermano, podemos estar sufriendo en el trabajo cosas así, en la facultad cosas así, en cada ámbito de nuestra vida podemos sufrir cosas así. Y muchos creyentes hoy viven irritados espiritualmente por causa del impío. No abandonan la fe, pero viven frustrados, amargados, consumidos, comparándose constantemente, irritados por causa del impío. Y encima las redes sociales amplifican exactamente la tentación que nos presenta el Salmo 37. Vemos gente corrupta prosperando, vemos impíos celebrando, vemos la inmoralidad como es aplaudida, vemos la arrogancia siendo recompensada, vemos la mentira viralizada y lentamente el corazón nuestro comienza a intoxicarse. El creyente deja de mirar a Dios y comienza a obsesionarse con el impío. Me irrita lo que hace. ¿Y qué dice el Señor? No te irrites a causa del impío. Por eso Pablo en Romanos 12:19 dice, nunca se vengan ustedes mismos, amados, sino den lugar a la ira de Dios. Dios te quitó el derecho a venganza. Lo exige para Él. Y no hay mejor venganza que la que ejecute el Señor cuando corresponda. Renuncia a ese derecho. Y Pedro escribe en 1 de Pedro 2:23,
sobre Cristo, que Cristo cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y nos llama lo mismo. Es muy probable que en tu trabajo haya una persona que te irrite por su progreso. Es probable que lo haya en la facultad, en la escuela, es probable que lo haya en cualquier ámbito de tu vida, incluso dentro de tu familia. No te irrites por causa del impío. No analices el momento presente sin saber cuál es el final de la historia. Los cristianos tenemos que aprender a descansar sabiendo que Dios sigue sentado en el trono y que la venganza es una atribución que Él exige para mí. Y alguien podría preguntarse, ¿cómo puede el creyente descansar así? ¿Cómo puede no desesperarse cuando ve al mal avanzar? Y David responde mostrando algo fundamental. Detrás de toda la confusión visible, Dios sigue gobernando la historia. Y por eso vamos al punto 2. Vamos a leer de los versículos 12 al 26. Dice, el impío trama contra el justo, y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él, porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y han tensado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada les atravesará su propio corazón, y sus arcos serán quebrados. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros, y su herencia será perpetua. No serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre se saciarán, porque los impíos perecerán, y los enemigos del Señor serán como las flores de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. Y el impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Porque los que son bendecidos por el Señor poseerán la tierra, pero los maldecidos por él serán exterminados. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. Este es el punto 2. El creyente debe recordar que Dios sigue gobernando la historia. No te irrites. Por el contrario, recuerda que Dios sigue gobernando. Acá el Salmo cambia de la parte de mandato a la parte de perspectiva. De lo que el pueblo de Dios debe hacer a lo que debe ver. Mira a tu Dios sentado en el trono. David empieza a mostrar el destino final del justo y del impío. Hermano, el impío no está fuera de control. El mal nunca escapa del gobierno de Dios. Jamás el mal escapa del gobierno de Dios. Y esto es clave. El mal nunca opera independientemente de Dios. Dios sigue al control. Los impíos traman, los impíos amenazan, los impíos atacan, los impíos oprimen. Y dice algo muy particular este salmo. Pero Dios se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque Dios ve que su día se acerca. Esta imagen de Dios no siempre la tenemos presente, ¿verdad? Dios se burla de ellos porque su día se acerca. El hombre impío cree que controla la historia, pero solamente está acercándose a su juicio. Y precisamente porque Dios sigue gobernando, el creyente puede evaluar la vida de manera distinta al mundo. Es natural que nos irritemos por causa del impío. Pero eso lo hace el incrédulo también. El creyente comienza a ver la historia desde la perspectiva espiritual. Y nos presenta un gran contraste el Salmo. Lo poco con Dios sigue siendo mejor que la abundancia sin Él. Dice, mejor es lo poco del justo. Y eso es radicalmente contrario al pensamiento del mundo. El mundo mide abundancia, influencia, apariencia, poder, pero Dios mira distinto. Un creyente con poco, pero con Dios, es infinitamente más rico que un hombre sin Dios rodeado de abundancia.
porque la verdadera seguridad nunca estará en las riquezas ni en la prosperidad. La seguridad está en Dios. En medio de un mundo así surge otra pregunta inevitable. ¿Qué ocurre cuando el justo se debilita? ¿Qué pasa cuando el creyente tropieza en medio de esta espera? Y el Salmo también lo responde. Dice que el creyente va a tropezar, pero no es abandonado por Dios. Y aparece una de las declaraciones más tiernas del Salmo. Fíjate los versículos 23 y 24. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. David no dice que el justo nunca caerá. David dice que el justo no será abandonado porque Dios sostiene su mano. Eso es gracia. Es gracia de Dios que persevera en cuidarte, en protegerte. El creyente tropieza, el creyente se debilita, el creyente llora, se desalienta, transita amargura, pero jamás es soltado por Dios. Tropezará, pero no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. La perseverancia final del creyente descansa en realidad en las manos de Dios y no en la fuerza del creyente. Hermano, vas a tropezar, pero el Señor sostiene tu mano. Vas a volver a estar en pie. Paciencia. Y también muestra el salmista la fidelidad de Dios a través de los años. Fíjate que David dice, yo fui joven, pero ¿qué pasa ahora? Y ya soy viejo. No te está hablando una persona ingenua esperando una utopía en la tierra. Te está hablando una persona con mucha experiencia que dice, yo fui joven y ahora soy viejo, y no vi nunca que el justo quede desamparado. Cae, tropieza, pero el Señor le sostiene. David no habla desde la teoría, habla desde décadas caminando con Dios. Décadas siendo sostenido por la mano de Dios. Básicamente nos está diciendo, recordé toda mi vida, mire para atrás, hice memoria. Nunca he visto que Dios dejara de sostener a los suyos. ¿No te dan ganas de tomarte unos mates con David? Los salmos son para eso, para que te tomes unos mates con las personas del pasado. Él está diciendo, hago memoria, y nunca vi que Dios dejara de sostener a los suyos. No significa para nada ausencia de sufrimiento. El mismo David sufrió muchísimo. Significa que Dios jamás abandona a los suyos. No los abandona, los sostiene con su mano. Quiero repetirte, es importante no interpretar la realidad del presente mirando el momento del presente. Interpretemos la realidad mirando el final. En el dolor, un niño enojado porque estuvo en penitencia, mirando muy a corto plazo, puede hacer declaraciones horribles. Mamá, no te quiero más. Es una actitud infantil ligada al cortoplacismo infantil. Y el Salmo nos dice, mira más allá. No midas la situación como un niño. No tengas vistas cortas. Levanta la mirada. La historia todavía no terminó. Paciencia. Mientras, disfruta del Señor y haz el bien. Cuando el creyente recuerda quién gobierna la historia, ya no interpreta la realidad solamente por lo que ve hoy. Confía en que Dios le sostendrá, le tomará de su mano y lo volverá a poner en pie. Paciencia. No te irrites por causa del impío. Paciencia. Confía en el Señor. Paciencia. Haz el bien. Paciencia. Disfruta del Señor. Paciencia. Hermanos, a veces el creyente piensa que Dios perdió el control porque no interviene inmediatamente, pero estamos perdiendo de vista que eso es la herramienta de Dios para hacernos más parecidos de Jesús. Hay materia que todavía no aprobamos y permite la crisis. No es el impío fuera de control, es Dios agarrando una nueva herramienta para trabajar en tu corazón, áreas que todavía no habían sido trabajadas. Y el Salmo 37 nos recuerda algo importante. La demora de Dios no es ausencia de Dios. Ni siquiera es demora. Dios no llega ni tarde ni temprano. Dios llega al momento justo. No hay nada más puntual que la intervención de Dios
en nuestras vidas. Paciencia. El impío amenaza, manipula, miente, oprime, de alguna manera terrenalmente avanza y progresa. Y al mismo tiempo, el justo siente que Dios está guardando silencio, como si Dios estuviese mirando a otro lado. Pero David dice, no es así. Dios sí está mirando y se ríe del impío porque ve que su día se acerca. No porque el mal sea liviano o porque Dios sea indiferente, sino porque el mal jamás amenaza verdaderamente al gobierno de Dios. Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue reinando absolutamente. Hermano, Dios nunca está nervioso. Dios nunca tiene desesperación. Dios nunca improvisa. Dios nunca pierde el control de la historia. Y esto, cuando aprendemos a incorporarlo en nuestra vida, cambia completamente nuestra manera de vivir, porque el creyente ya no necesita desesperarse, no necesita competir con el impío, usar sus herramientas, manipular, vengarse, mentir. Ni siquiera necesita el creyente sostenerse a sí mismo. El creyente puede descansar incluso cuando tropieza. ¿Por qué? Cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. Vas a caer y el Señor te va a volver a levantar. No te irrites por causa del impío. Paciencia, paciencia. No mires la historia sin considerar el final. Paciencia. La seguridad final del creyente no descansa en las firmezas de sus manos, sino en la firmeza de las manos de Dios. Jesús mismo en Juan 10:28 dice, nadie las arrebatará de mi mano. Pablo habla de la obra de Dios en la vida del justo y dice, el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar. Filipenses 1:6. Dios está trabajando en tu vida y el impío en realidad es una herramienta de Dios para santificarte. ¿Molesta? Sí, molesta. Es como cuando tenemos un tumor que erradicar. Odiamos el bisturí, pero gloria a Dios que está en las manos del cirujano y el cirujano lo va a usar para sacar lo que no tiene que estar en nuestra vida. Paciencia. El creyente persevera porque Dios persevera en sostener al creyente. Y esto también transforma nuestra relación con las riquezas, el éxito y el progreso. El mundo cree que seguridad significa abundancia, significa prosperidad, influencia. Pero David dice, mejor es lo poco del justo. La seguridad está en otro lado. Es mejor andar en justicia que lo otro. Una mesa pequeña con la presencia de Dios es infinitamente mejor que la abundancia sin Dios. Y después mostrarnos que Dios sigue gobernando y sosteniendo los suyos, David levanta todavía más la mirada y nos invita a levantar nuestra mirada. Porque el creyente no solamente vive sostenido por Dios en el presente, el creyente también vive caminando hacia el final que Dios ha prometido. Y Él promete dos caminos. Fíjate los versículos 27 al 40. Vamos a ver que el creyente debe vivir mirando el final y no solamente el presente. La idea que se repite una y otra vez es esta. Viví considerando el final y no solamente el presente. Punto 3, versículos 27 al 40. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Pero la descendencia de los impíos será exterminada. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, en las manos del impío, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para que poseas la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. He visto al impío violento extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Pero los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada.
Pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. El final del Salmo vuelve una y otra vez sobre la misma idea. Hay dos caminos y dos finales distintos. Antes dijo que Él vio al justo y nunca lo vio mendigar pan, nunca lo vio desamparado por Dios. Y ahora dice que vio al impío, y cuando volvió a buscarlo no estaba más. El justo vive sostenido por Dios. La diferencia está en eso. ¿Y cómo es el justo? Dice que la ley de su Dios está en su corazón. Acá hay una gran diferencia. No es perfección moral absoluta, es dirección del corazón. La ley del Señor está en su corazón. El justo pertenece a Dios. El justo ama la palabra. El justo desea obedecer. El justo camina arrepintiéndose. El justo tiene la ley de su Dios en su corazón y Dios lo preserva. Además, el problema del impío no fue solamente externo. Su aparente grandeza fue y será pasajera. Toda gloria sin Dios termina desapareciendo. El impío parece grande, dice, es como un árbol frondoso, pero desaparece. David usa esta imagen de un árbol verde, impresionante, fuerte, expandido, enorme, frondoso, y dice, fue a buscarlo y ya no estaba. Lo busqué, pero no se pudo encontrar. Qué descripción de la gloria humana, ¿verdad? Esa persona impía que te irrita no es lo que parece. Toda la arrogancia del hombre termina igual. Toda la autosuficiencia humana termina igual. Toda la prosperidad sin Dios termina igual. Y el Salmo nos obliga a levantar la vista más allá del momento presente. ¿Sabe? Hay un final, hay dos finales. Todavía no llegas a ese punto. Estás acá. No te irrites por causa del impío. Confía en Dios, deleítate en Dios. Haz el bien. No te irrites por causa del impío. Hay dos finales, ya se acercan. Dios se ríe del impío porque sabe que ese día se acerca. Pero vos confía en el Señor. No te irrites. Hermano, el justo sí tiene futuro. Dice el versículo 37 que Dios observa al que es íntegro, mira al que es recto. Hay futuro para el hombre de paz. Literalmente hay prosperidad, hay final, hay futuro, hay esperanza, hay paz. El creyente sí tiene futuro, aunque ahora en el presente llore, espere, sufra esa angustia, sea incomprendido, sea víctima y parezca perder. El final del justo no es destrucción, es paz eterna con Dios. Es importante, una vez más lo digo, no interpretar la realidad mirando el momento presente. Interpretar la realidad mirando el final, considerando el final. Hermanos, el Salmo 37 nos obliga a pensar más allá del presente. Vivimos en una cultura obsesionada con el ahora, éxito inmediato, reconocimiento inmediato, placer inmediato, vindicación inmediata. Pero Dios constantemente trabaja con perspectiva eterna. Por eso el Salmo repite, poseerán la tierra, serán preservados, tendrán posteridad, el impío desaparecerá. ¿Qué es lo que quiere hacer David, ya viejo, con el creyente? Lo que quiere hacer es que el creyente levante la vista, que deje de mirar la calle, la hora, y mire a Dios, y mire que todavía la historia no llegó a su fin. No vivas el presente como si la historia hubiera terminado hoy, porque no terminó hoy. Hay vidas que impresionan ahora, pero van a terminar vacías. Hay vidas aparentemente pequeñas, silenciosas, que pasan por desapercibido, que van hacia la gloria eterna. El problema es que muchas veces evaluamos el éxito, la prosperidad, el progreso, usando criterios temporales y carnales. Entonces, nuestro corazón se ve tentado. Decimos, si obedecer a Dios cuesta demasiado, entonces quizás no vale la pena. Si hacer lo correcto me hace perder, quizás debería ceder. Si el impío prospera, puede ser que Dios no esté viendo. Y el Salmo dice totalmente lo contrario. Dios sí está viendo. Está viendo. Lo que nos dice el Salmo es, espera al final. Hoy no es el día final. Espera que ese día se acerque. ¿Te acuerdas lo que dice 2 Corintios 4? Pablo hablando de su sufrimiento. 4:17 al 18. Voy a parafrasear dos pedazos del 4:17 al 18, 2 Corintios. Esta aflicción
leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria. ¿Cómo, Pablo? No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Es lo mismo que está señalando David. Hermano, puede ser que estés sufriendo por causa del impío. Es entendible. Pero levanta la mirada y mira más allá. No seas corto de vista. No seas miope espiritual. Yo soy miope físico. Yo así veo 40 centímetros. Horrible. Es horrible. No puedo caminar en la vida, no puedo andar en la vida, ni manejar, ni caminar, ni correr, ni trotar, ni nada parecido sin mis lentes. En los últimos 10 años mis ojos han perdido muchísima visión. No puedo. Pero es justamente lo contrario de lo que sucede con el hombre interior. El exterior se va decayendo y ve menos, pero el interior tiene que estar viendo más. Llevo más tiempo caminando con Jesús. El interior se da cuenta. Dice, veamos más allá. Porque hermano, si no cambias tu perspectiva, levantando la mirada, si no dejas atrás la miopía, te vas a perder en muchas cosas. Vas a vivir mal, vas a vivir de manera incorrecta. Levanta la mirada y mira más allá de lo que hoy ves. El creyente, cuando madura, ve más lejos. Por eso puede seguir obedeciendo. Por eso puede seguir esperando en el Señor. Por eso puede seguir haciendo el bien. Por eso puede disfrutar a Dios. Por eso puede caminar en integridad. Aunque en el presente esto parezca contradictorio. Aunque. ¿Por qué? Porque levantamos la mirada y sabemos que el final del justo no es destrucción, es paz. Contrario a lo que sucede con el impío. Hermanos, entonces esto cambia nuestra manera de interpretar la vida. Para el creyente, no nos desesperemos por el éxito momentáneo del impío. Un problema emocional. No te desesperes. Recordamos que Dios sigue gobernando la historia. Ahí está el fundamento doctrinal para la paz en tu corazón. Y viví mirando el final, no solo el presente. Lleva este conocimiento a un resultado práctico que te lleva a perseverar. Entonces, a lo largo de este salmo, David nos enseñó 3 grandes verdades. No desesperes por el éxito momentáneo del impío. Descansa en el gobierno soberano de Dios. Vive mirando el final que Dios ha prometido. Y finalmente, todo esto nos conduce a Cristo. Al final, este salmo encuentra su cumplimiento perfecto en Cristo. Nadie experimentó más claramente esa tensión que Jesús. Si hay alguien que veía el sufrimiento como justo, fue Jesús. Y veía el progreso del impío, fue Jesús. Los impíos parecían triunfar. Él fue arrastrado, torturado, su barba arrancada, golpeado, coronado con espinas. Esa tensión de por qué el malo prevalece. La injusticia parecía vencer, el impío parecía triunfar, la violencia parecía ser quien gobernaba, el justo condenado, el santo crucificado y los malvados que parecían ganar. Pero el final de la historia no fue la cruz. El final de eso fue la resurrección y la gloria de Cristo. No tengas la mirada corta, levanta la mirada y fíjate que hay más allá. Y esto cambia nuestra manera de interpretar la realidad. La resurrección de Cristo nos recuerda que el momento presente no define el veredicto final. Dios lo define. Por eso podemos perseverar. Porque sabemos que el mal no va a vencer, la injusticia no va a permanecer, que Dios no abandona lo suyo y que finalmente Cristo reinará plenamente sobre todas las cosas, estableciendo ese reino perfecto que esperamos. Paciencia. Ya, pero todavía no. Paciencia. Y tal vez hoy mira tu vida y sentís que obedecer a Cristo parece costoso, como si no valiera la pena, como si la vida del impío fuese mejor y más rápida y más productiva. Quizás podés sentir que otros avanzan mientras vos en tu integridad solamente esperas y te frustras. Quizás hasta te cansaste de hacer el bien. Por eso el Salmo 37 te dice, no interpretes la historia antes del final, porque Cristo resucitó. Sabemos que la historia no terminó. El mal no va a vencer, la injusticia no va a permanecer. Dios no abandona a los suyos y Cristo reina sobre todo. Y eso significa que la justicia de Dios no va a llegar tarde. Entonces, iglesia, no te irrites por causa del impío.
No envidies, no desesperes. Confía en el Señor, haz el bien, disfruta del Señor, espera en el Señor, porque el final de la historia ya fue decidido por Dios. Simplemente todavía no lo ves, pero ya fue decidido por Dios. Confía en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu bondad sobre nosotros, llevándonos a interpretar la vida a través de las Escrituras. Te damos gracias por el testimonio de David, que nos lleva a confiar en vos, que nos lleva a sacar la mirada del impío cuando prospera y nos lleva a mirarte a vos, Señor. Gracias porque cuando tropezamos, vos nos sostenés con tu mano. Gracias, Señor, porque la historia no terminó. Hay esperanza para el justo y finalmente va a ser vindicado. Gracias, Padre, porque al estar en Cristo somos declarados justos. Gracias porque en tu misericordia recibimos perdón y siendo nosotros impíos nos transformaste en justos. Gracias, Padre, porque podemos confiar en tu carácter soberano, perfecto, justo, amoroso, sabiendo que las luchas de hoy son también tu herramienta para hacernos más parecidos a Cristo. Gracias, Padre, porque seguís al control y nos permitís saberlo. Ayúdanos a recordar, Señor, de que no estamos a la deriva ni estamos frente a un Dios distraído. Estamos frente al Dios que controla todo. No un Dios que desconoce o es indiferente, sino el único Dios verdadero que sí conoce y toma en cuenta todo, Señor. Gracias por tu amor, gracias por Cristo, gracias por su ejemplo perfecto de cómo no ceder frente a la tentación de irritarse frente al impío. Gracias por la historia de Cristo, de ver cómo la tumba no fue el final, sino que la resurrección y la gloria es lo que vos tenías destinado para Él. Gracias sobre todo, Señor, porque en Él somos salvos por gracia a través de la fe. En Él tenemos perdón de nuestros pecados y en Él somos considerados justos. Gracias por la salvación, Padre. Te rogamos, Señor, que este salmo quede en nuestro corazón, para que cuando lleguen los tiempos difíciles, en donde en el trabajo, en la escuela, en la facultad, en la iglesia misma, el impío nos irrite, recordemos que no es lo que tenemos que hacer, que lo que tenemos que hacer es confiar en vos, disfrutarte y hacer el bien. Gracias, Padre, porque tu palabra realmente es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Ayúdanos a considerarla y tenerla presente de esa manera también. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, el justo, el perfecto, nuestro Salvador y Señor. Amén.